Bueno, buenos días hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, ¿verdad? Hoy queremos continuar con el estudio de Hebreos capítulo 13, verso 7 al 9, pero estamos con el verso 7. La semana pasada hablábamos en esta primera parte de acordarse de vuestros pastores. Ahora, quiero también que tengamos presente, tomando un poquito de lo que hablábamos en la cápsula del domingo pasado, quiero que tengamos presente algo, y lo cual me da mucha tristeza en mi ser. Algo que no es de comprenderse, ¿verdad? Que las personas que asisten a una iglesia, que son cristianos, que son maduros ya, no es sano o no es bien visto que dejen de diezmar. Yo entiendo que no lo hagan porque no hay ingresos en este tiempo de pandemia, que hay dificultades, yo lo entiendo eso perfectamente, pero el hecho de dejar de hacerlo simplemente porque no estoy de acuerdo, porque no me agrada, porque involucran los sentimientos personales, no es sano, hermano. Hace ver, cuando se toma esa actitud, algunos miembros toman esa actitud, hace ver que cuando estaba el pastor anterior, más bien daban por lástima, daban porque pobrecitos no tenían quien les diera, porque están muy de la patada, ¿verdad? Está mal, hermano, está mal. Tú das por gratitud, tú das porque estás agradecido con Dios. Debes de acordarte de tu pastor. Al no hacerlo, hermano, al dejar de hacer esa respuesta de gratitud, tú estás dando a entender que no te interesa la persona que Dios estableció en ese lugar. Quiero aclararlo, ¿sí? Entonces tú te debes de acordar de tu pastor cuando estás en momentos de dificultad, pero también cuando estás en momentos de bendición, decíamos la semana pasada. Ahora, tomando este punto, quería recalcar eso, no quería que dejarlo pasar. Tú, lo voy a volver a decir, tú no das por lástima, tú das por gratitud a Dios, a quien te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces pasamos al otro punto. Dice el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos, dice, acordaos de vuestros pastores. Cerramos ese punto. Pero nos debemos de acordar de nuestros pastores, pero aún más todavía aquellos, hermanos, que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, quiero que entendamos algo. Una responsabilidad fundamental de los pastores es enseñar la palabra de Dios, así tal cual, hermano, enseñar la palabra de Dios. Hay congregaciones, hay iglesias que responsabilizan al pastor porque no llegan almas nuevas. Y ciertamente, implícitamente, su responsabilidad. ¿Por qué? Porque su deber es enseñar a la iglesia, enseñar a las ovejas a pescar, a vivir vidas santas, a vivir de acorde a como dicen que son, dicen lo que ellos creen ser, ¿verdad? Entonces tienen que vivir de esa manera para que las personas que lo ven deseen conocer de Cristo. Ahora, esta es una responsabilidad fundamental, enseñar la palabra de Dios dentro de su contexto. Yo he escuchado a muchos pastores decirlo así abiertamente, lo dicen, es que el trabajo del pastor es ganarse las almas. No es así. Observe lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Acompáñeme a la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 15, dice así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor es cuidar de la oveja. Sí, estoy de acuerdo. Cuidarlo. ¿Y cómo los va a cuidar? ¿Va a andar detrás de ellos? ¿Va a andar detrás de ellos para que no pequen? ¿Va a andar detrás de ellos para que no caigan en la tentación? No, esa no es la manera de cuidar. Él tendrá que extraer la verdad de las Escrituras, enseñárselas, transmitírselas al obrero, ¿verdad? O en este caso a la oveja. Y de esa manera la persona, la oveja, va a entender, va a comprender la palabra de Dios dentro de su contexto y entonces la estará cuidando. Porque esa persona, esa oveja tendrá en su mente la información correcta de lo que Dios quiere en su vida y entonces no caerá en los lazos de los transgresores, no caerá en el lazo del diablo o de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el trabajo del pastor es hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Para esto es necesario tener presente que algunas responsabilidades son delegadas al liderazgo, pero la responsabilidad evangelística es delegada a todo cristiano y entre ellos está el liderazgo y también lógicamente el pastor. El pastor también tiene una responsabilidad de gratitud hacia Dios. Por eso es que Jesús dijo: dad de gracia lo que por gracia has recibido. Entonces el pastor tiene esta responsabilidad, sí, pero no recae sobre sus hombros la responsabilidad de llenar la iglesia. No funciona así. Ese es trabajo de las ovejas. Una vez escuché de un pastor, de un evangelista, y dijo así: las ovejas se reproducen en ovejas y los pastores se reproducen en pastores. ¿Qué quiere decir esto? La responsabilidad del pastor es estudiar, extraer la verdad de las Escrituras, enseñarla a las ovejas para que ellas puedan ejercer su convicción, su trabajo, su vocación, su llamado, su salvación de la manera correcta, que vivan vidas santas a través de su palabra. San Juan capítulo 17 en el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. También algo que tenemos que tener presente en este contexto, ¿verdad? De que estamos hablando de que el hermano, el pastor, está enfocado a dar la enseñanza, a extraer, ¿verdad? Usar la palabra bien de verdad. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de no dar comida recalentada a sus ovejas, de no extraer del internet sermones que a mí me gustan para poderlos compartir. No, eso no está bien. O estar reenviando mensajes. No, el deber del pastor, independientemente que nos encontremos en la pandemia o no en la pandemia, su deber es estudiar las Escrituras. ¿Para qué? Para darle alimento fresco, alimento nuevo a la oveja, mantenerlo nutrido con la palabra de verdad. Aleluya. Bien, eso es una de las responsabilidades o la responsabilidad más fundamental del pastor. Cuando comparte doctrina, cuando comparte enseñanza, cuando comparte la palabra de Dios, está cuidándolos del error, está cuidándolos de caer en los lazos del enemigo, está cuidándolos de que pequen, está cuidándolo en muchos aspectos, incluso está cuidando hasta su actitud financiera, porque es hecho que todo eso abarca lo que es trazar la palabra de verdad. Aleluya. También tenemos que tener presente que la iglesia es llamada a vivir una vida santa, pero también debemos de entender que el varón, ¿verdad? El varón de Dios no debe de delegar esta responsabilidad a otra persona, no, salvo que el pastor esté discipulando a alguien, que esté procurando formar a alguien
como pastor o como misionero, como un obrero, entonces de repente tendrá que ceder el altar, ceder el púlpito, ¿verdad?, a esa persona que está formando, que es su discípulo, para que él se vaya fogueando, pero lógicamente con mucha cautela, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es necesario que el varón empiece un proceso de formación, dándole primero a lo mejor una escuela dominical, donde él elabore su bosquejo, cuando él elabore su clase, y el pastor deberá de examinarla antes de que él vaya y les ponga. Porque recuerde que sigue siendo la responsabilidad del pastor cuidar a la oveja, que se comparta la doctrina de la manera correcta. Aleluya. Entonces, el pastor deberá de delegar, sí, es cierto, pero siempre tendrá que tener cuidado de guiar a la persona que está discipulando. Mientras que las ovejas ganan las almas con su manera de vivir, él deberá de formar a otra persona. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9, verso 19 al 22, dijo lo siguiente. Observe, esta es una responsabilidad para todo cristiano, todo cristiano. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto es para todos. El apóstol Pablo tenía una convicción, él era misionero, él que le gustaba ganar almas, él hacía el trabajo evangelístico. Por eso que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, esto no es mundalizarse, no. Esto es ser empático. Obsérvelo. Me he hecho a los judíos como judío. Él era judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Se refería a la ley de Moisés, ¿sí? Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, yo voy a comportarme como si estuviera sujeto a la ley de Moisés, pero para ganármelos a ellos, usando sus argumentos, usando su ley misma para guiarlos a Cristo. Y lo podemos ver. Yo te invito a que tú examines la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, y cómo él usa la ley para poder compartir el evangelio a los judíos. Amén. Verso 21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y aclara que hace un paréntesis: no estando yo sin ley de Dios. Observe, no se refería a la ley rabínica, a la ley establecida, al Talmud, a esa interpretación que hicieron los escribas. No, está hablando que él no está sin la ley de Dios, para ganar a los que están sin ley, es decir, al pueblo gentil. Aleluya. Ellos no estaban bajo la ley, pero él se hacía como si estuviera sin ley para ganarse a ellos. Verso 22: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El propósito específico que Pablo usaba para camuflajear su evangelio, el evangelio de Cristo, la manera en cómo él adaptaba el evangelio, ojo, sin violar las doctrinas naturales, sin violar las doctrinas específicas, él adaptaba, él veía la manera de compartir. No es que cambiara el evangelio o la doctrina, no, él simplemente era el método, lo que él adaptaba era el método para llevar el evangelio. ¿Tú cómo lo puedes hacer? Mucha gente, muchos pastores hoy en día todavía conservan esa actitud de evangelizar en campañas. El 90% de los asistentes a una campaña son cristianos, y si no son cristianos, fueron cristianos, pero qué bueno, si lo siguen haciendo, qué bueno. Pero lógicamente, si nosotros tomamos el ejemplo de los
de la iglesia del siglo XXI. No había campaña en ese tiempo. Hay quienes han sugerido que algunos eventos específicos, como el de Hechos 2, el de la predicación de Pedro, cuando se ganaron los 5,000, luego los 3,000 y todos estos, sugieren que estas son una similitud de campaña, pero lo que funcionó y lo que primero hizo Jesús fue enviarlos de 2 en 2, y no fue hacer campañas, fue a ir a las casas, a tocar de puerta en puerta, ¿verdad? Y compartir el reino de Dios. Eso es lo que funcionó en aquel tiempo. Pablo ve y le escribe la carta a los romanos, y podemos verlo en el último capítulo, cómo había establecido iglesias, pero iglesias en casa. Hoy en día tenemos la oportunidad o la virtud de que Dios permitió que las iglesias se cerraran para poder abrir una iglesia en cada casa. El problema es que muchos cristianos hoy en día se ocupan en cualquier otra cosa, pero menos en hacer un servicio dominical. Estoy seguro que incluso esta cápsula se está estrenando el domingo, ¿verdad? Pero estoy seguro que algunos no la verán hasta el lunes o domingo por la tarde, o a lo mejor hasta en 3 semanas. ¿Por qué? Porque no han apartado, no están haciendo nada en sus casas. Aleluya. Qué bueno, si aún la estás viendo en lunes, martes, miércoles, no sé, a lo mejor una semana, 2, un mes, un año después, qué bueno. Pero que te exhorte, que te anime a apartar ese día, a hacer un culto de hogar en tu casa. Tú eres llamado a hacer ese trabajo. Como padre de familia, si eres cristiano, gloria a Dios. Si no lo eres, bueno, empieza a reunir a tu familia y escucha videos como estos que te ayuden a fomentar, ¿verdad? La palabra de Dios. A pastores que te alimenten. Aleluya. Bien. Tenemos que adaptar el método para compartir el evangelio. Amén. Ahora, es muy fundamental, fundamental que el pastor se dedique a trazar bien, de la manera correcta, la palabra de verdad. Habemos muchos pastores, yo me cuento entre ellos, habemos muchos pastores. Cuando yo pertenecía a la iglesia de la profecía, me tocó tomar varios cursos de seminario excelentes, buenísimos, de muy buen nivel, muy buenos, en Puebla con el pastor Maluna, en Campeche, ¿verdad? Con el hermano Elías Rodríguez, el hermano Sarceño, en fin, con esos grandes hombres de Dios. Me tocó asistir en una ocasión y nos dieron, el hermano Elías Rodríguez compartió un seminario llamado Predicación Expositiva. Es triste, hermano, y yo lo digo con mucha vergüenza, es triste que después de un año yo haya tomado importancia, le haya dado la relevancia necesaria a este curso y empecé a tratar de extraer de las Escrituras la esencia de lo que Dios quería decir para su pueblo. Es triste, hermano, no lo hice en aquel tiempo. Y muchos de nosotros, no soy el único, tristemente han pasado años y que tomaron el curso junto conmigo y no les ha conmovido. Puede ser que se les haga difícil utilizar las herramientas exegéticas, probablemente sí, no lo dudo. Pero para eso, hermano, debemos de acercarnos, tener la humildad suficiente para acercarnos. Yo me acerqué en ese tiempo a mi hermano Isidoro. Hoy descanse en los brazos del Señor. Mi hermano Isidoro fue un mentor para mí y él me ayudó mucho a comprender las herramientas exegéticas, la hermenéutica. Me ayudó a cómo establecer el puente entre lo escrito para personas hace 2000 años y tender un puente hacia nuestra actualidad que me ayudara a comprender y cómo eso edifica mi vida y edifica la vida de las ovejas. Si tú eres hermano, si tú eres pastor, si eres predicador evangelista, te animo en el nombre de Jesús que tú te esfuerces por predicar la palabra del Señor
dentro de su contexto, no haciendo interpretaciones alegóricas, no haciendo interpretaciones o suposiciones que no están escritas. Sujétate al texto, hermano, sujétate al texto, te lo exhorto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es fundamental que nosotros, como expositores de la palabra, nosotros tratemos, hermano, de escudriñar, sacar de la palabra el jugo para poderle dar a los hermanos. Si tú eres un pastor interino, más aún, acércate a personas que te puedan ayudar. Si tú eres evangelista, gloria a Dios que te dio ese ministerio, pero esfuérzate. Yo tengo experiencia con algunos hermanos evangelistas que llegan, son sensacionalistas, emocionalistas, alborotan a la víspera una iglesia y dejan al pastor con el problema. Digo problema en el sentido de que dejan a muchos disque convertidos, ¿verdad? Disque renovados. La verdad es que no es así. No es así. En una ocasión estuve en una campaña, era yo pastor de esa iglesia, se estaba promoviendo una misión, estábamos ahí haciendo labor evangelístico, y el evangelista que llegó empezó a prometer un regalo a todo aquel que pasara. Cuando se bajó, dijo, ahí le mando el regalo con el pastor Rubén. Tristemente no lo volvimos a ver. Así es. Eso no es palabra de Dios. Aunque mencionen a Jesús, aunque mencionen a Dios, aunque le den mucha exaltación al Espíritu Santo, eso no es de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Aleluya. Así como ese varón, hay muchos en el pueblo de Dios. Tristemente. Otro me tocó que quería que se le promoviera una ofrenda para las llantas de su carro, individualmente de la ofrenda que se le estaba dando. Aunque no es el punto, hermano, pero si tú eres un evangelista, hermano, céntrate en la palabra de Dios. Si tú eres un pastor, céntrate en la palabra de Dios. Hermano, las ovejas te lo agradecerán. El Señor te va a recompensar por predicar su palabra. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 16 y 17, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí está hablando Pedro. Pedro está hablando de cómo a Pablo se le dio cierto don especial para compartir, para extraer la esencia de lo que Dios quería decir y predicarlo. Dice, casi en todas sus epístolas lo ha hablado, dice, hablando de ellas estas cosas, pero él reconoce, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, no todas, dice el pastor Miguel Núñez, no es tan simple como parece, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas difíciles de entender, pero observe, las cuales los indoctos, los que no tienen conocimiento, los que tuercen la palabra, los cuales los indoctos e inconstantes, los que casi no leen, los que no tienen ese deseo de seguir creciendo, son inconstantes, esas personas tuercen esas cosas para evitar que nosotros digamos cosas que la Escritura nos dice, hermano. Es fundamental estudiar, es fundamental documentarnos para poder compartir la palabra de Dios a nuestros hermanos, los cuales Dios nos ha concedido para que los guiemos, los llevemos a pastos frescos. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición, dice el apóstol Pedro. Dice, así que nosotros, os amados,
sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Hermanos, si nosotros no nos enfocamos, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no nos documentamos, si nosotros no le dedicamos tiempo a la lectura de la Escritura y a documentarnos, podemos estar torciendo la verdad y estemos cayendo en un error, en decir cosas que la Escritura no dice o en decir cosas que nosotros creemos que la Biblia dice cuando no es así. Amén. Es necesario que nosotros, hermanos, dediquemos tiempo a la predicación, dediquemos tiempo al estudio, a la exposición de la palabra. Aleluya. Si tú eres un hermano, y a lo mejor digo, bueno, hermano, es que yo soy oveja, y este video a mí como que, ¿en qué me beneficia? Es sencillo, hermano. Tú, como oveja, también tienes la obligación de examinar las Escrituras. Cuando tu pastor te predica, tú debes de examinar la palabra de Dios para ver si él no está cayendo en un error. Y no es para cuestionarlo, quiero aclarar esto, no es para que cuestiones la enseñanza de tu pastor, no. Nosotros como ovejas tenemos la obligación de escucharlo todo, dijo el apóstol Pablo, de escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No vas a cuestionar a tu pastor por la enseñanza, pero sí le puedes decir con mucho amor y respeto, decirle, hermano, la Biblia no quiso decir eso, ¿me lo puede explicar por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué usted dijo eso? No lo estás cuestionando, lo estás ayudando, y aparte que formas en él el desafío de capacitarse, formas en él en el desafío de estudiar más la Escritura. Una vez una persona me dijo, a mí me lo dijo, hermano, ¿cómo me comprueba usted que eso es lo que quiso decir el autor? Y yo le dije, sencillo, hermano, vamos al contexto y veamos de qué viene hablando. Aleluya. Entonces es fundamental, hermano, que a la hora de leer las Escrituras contemos, mínimo como ovejas, usemos un método que se le llama método inductivo de lectura. Nosotros vamos a leer las Escrituras bajo tres premisas. Primero, vamos a leer las Escrituras observando el texto, lo que dice el texto, y le vamos a formular unas preguntas al texto. Por ejemplo, ¿qué dice el texto? ¿Sí? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es, de qué está hablando? ¿Verdad? Y luego el segundo punto sería, esa es la observación, observar el texto. ¿Qué dice el texto? La segunda sería la interpretación del texto, que es decir, qué quiso decir para aquellas personas cuando se escribió. Si es a los hebreos, ¿verdad? ¿Quién eran los hebreos? ¿Verdad? ¿Qué quiso decir para ellos? ¿A qué se refería el texto? Y en el caso del tercer punto, que es observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué quiso decir el texto para estas personas? Y el tercero, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Cómo me ayuda? Eso que se le fue dicho a aquellas personas, ¿cómo me ayuda a mí? Entonces, cuando tú leas la Escritura, tú tienes que usar ese método de lectura, haciéndole preguntas al texto, como si estuvieras cuestionando el texto, no por su veracidad, pero sí para que a ti te quede más claro la verdad de las Escrituras. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiso decir el texto para las personas que fue dirigido? ¿Y qué me dice a mí el texto? Amén. Hermano, espero en Dios con todo mi corazón que este video te ayude, te desafíe a estudiar las Escrituras. Si por algún motivo tienes alguna duda, hermano, puedes contactarme por Messenger, ¿verdad? No soy un erudito en la palabra, tengo errores como cualquier ser humano, estoy aprendiendo también, consulto libros, estudio, estoy interesado en aportar con un poquito de lo que Dios me da a la edificación de las ovejas, a la edificación
del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te prospere, y que en este tiempo de pandemia Dios te desafíe a estudiar su palabra, a compartir su palabra a través de los medios, de las redes sociales. Tú puedes compartir este video, otros más de otros hermanos que son muy buenos, son muy fieles a la palabra. Yo te invito a que compartas, yo te invito a que mandes textos, ¿verdad? Que agarres un texto, lo extraigas la verdad de ahí, se los compartas, y como una aplicación como le pudiera ayudar a esa persona. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, Dios haga prosperar tu camino y sea Él quien te sostenga en estos tiempos de dificultad. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén.